que parece tan elemental es tan fácil de entender como qué diferencia hay entonces entre un galpón y una iglesia. ¿Qué lo constituye algo como galpón y qué dice que ese lugar es una iglesia, ¿no? Es un ejemplo extremo, porque estoy hablando de un edificio, de una experiencia sumamente trascendente, ¿no? Muy formalizada, y uno diría, bueno, pero eso es en la iglesia. Y a mí me gustaría que hagamos el esfuerzo de pensar que esa misma constitución subjetiva se da naturalmente desde los ejemplos más trascendentes hasta los más inmanentes de la vida. Eh, Habitar la ciudad no significa el hecho de ocuparla, sino el hecho de constituirse como habitante. Constituirse como habitante significa entonces pensar ese lugar como ser urbano, como agente de memoria, como construcción de vida. Y eso a mí me lleva a una pregunta eh, que por ahí invierte un poco la pregunta natural que hacemos los arquitectos cuando trabajamos y cuando enseñamos. ¿Qué es la ciudad? Desde un punto de vista, la ciudad es como el escenario material donde se desarrolla la vida, ¿no? Y hay agentes, algunos no especializados y otros especializados como los arquitectos, los urbanistas, que van construyendo materialmente el mundo donde la gente vive. Yo lo pensaría al revés, si lo podemos pensar al revés. ¿No será que la ciudad es aquello que la vida va haciendo? ¿No es la vida la que hace la ciudad y no la ciudad la vida? O por lo menos, ¿no es que las dos cosas van haciendo la ciudad, van haciendo la arquitectura? Eh, una pequeña aclaración. Creo que todos entendemos que decir arquitectura y decir ciudad es más o menos lo mismo, ¿no? Así que cuando digo arquitectura, digo ciudad, pensemos que estamos usando el mismo lenguaje. Si pensamos que es también la vida la que va produciendo la ciudad, entonces tenemos que pensar que ¿qué significa que la vida sea la ciudad? Muchas veces este enunciado nos lleva a... No quiero mezclar las cosas porque después quiero 10 minutos hablar sobre el tema del conocimiento, ¿no? Pero nos lleva a pensar que producir arquitectura, producir ciudad, implica responder a un problema que nosotros normalmente llamamos programa, ¿no? Ese programa siempre es obvio ya a esta altura que todo el mundo lo problematiza, nadie puede tomarlo automáticamente, pero yo quisiera problematizarlo más. ¿Qué significa partir de un programa o partir de un problema? Porque partir de un problema implica incorporarse a la idea de que el proyecto arquitectónico y que la arquitectura en sí es una solución a un problema. O sea, entraríamos en una dinámica del conocimiento y de la práctica arquitectónica que consiste en que hay un problema y que ese problema nosotros lo solucionamos, ¿no? Eh, y en eso, independientemente de que nos preguntemos por el problema, lo que está como matriz de pensamiento es esta relación. Hacer arquitectura es tener un problema y poder solucionarlo de la mejor manera posible. Pero resulta que, a mi modo de ver, el problema es indeterminado. Porque si es la vida la que va produciendo la ciudad, pero no la va produciendo en abstracto, ¿eh? Yo voy a tratar de demostrar que la vida es nuestros materiales de construcción, o sea, la va construyendo, no la va delimitando, la va construyendo, materiales de construcción. Si es la vida está por fuera de toda trascendencia, es decir, por fuera, por encima, por de toda determinación posible.
Porque la vida es la inmanencia, no es la trascendencia. Es el conjunto de fuerzas inmanentes que todo el tiempo tenemos que interpretar. Yo lo alcancé a escuchar a Fabio decir que todo el mundo cambia, ¿no? Todo el tiempo cambia porque la vida es una relación de fuerzas infinitas que van construyendo lo que podemos llamar un régimen de sentido de las cosas. El problema entonces es un régimen de sentido de las cosas absolutamente indeterminado, imposible de capturar en su totalidad, imposible de capturar en su totalidad. Tal es así que la diferencia esencial, bueno, no la esencial, una de las diferencias que podemos ver en nuestra práctica es que estamos ligados al mundo del sentido y a los regímenes de sentido, que lo que nos diferencia de los animales es que nuestro mundo es absolutamente indeterminado. Yo siempre doy el ejemplo del hornero, ¿no? Que va haciendo su casa, ¿no? Pero esa casa es perfecta. La casa del hornero es perfecta. Es determinada, es precisa. Fue así, es así, será así. ¿Por qué es precisa y es perfecta? Porque está fuera del sentido. Si ustedes acá veo que somos 87 personas, ¿no? Si yo les digo, piensen, imaginen una casa. Si todos ustedes imaginaran la misma casa, como haría el hornero, no habría arquitecto. El problema es que estoy seguro que las 87 cabezas tienen una imagen de casa distinta y la van a tener dentro de 5 años de otra manera. Y fue distinta a la que fue hace 10, 20 años atrás, porque la dinámica de la vida es inmanente, indeterminada, imprecisa, sujeta a proyecto todo el tiempo. Por eso, a mí me gustaría partir de la idea de que la dinámica problema-solución habría que agregarle, o por lo menos atravesarla, por otra dinámica que sería más que si el proyecto es resolver un problema, el proyecto sería construir un problema, inventar un problema. Pero no sería, es, es, aunque no querramos, porque lo que llamamos interpretación del programa es nada más y nada menos que la construcción de un relato, de una ficción, algo de lo cual podemos hablar y a partir de lo cual podemos construir materialmente algo, de una ficción, de un relato. Una ficción, cuando digo ficción no estoy diciendo algo irreal, una mentira, un engaño, no, no. Ficción es el modo real de la relación entre las personas en el mundo, es una forma de construir el mundo. Todo proyecto, toda arquitectura, toda ciudad es un relato de la vida. Y es una ficción que construimos y es el compromiso que tenemos los arquitectos y los que construimos la ciudad. Estaba diciendo los arquitectos y los diseñadores, porque ustedes saben, yo fui profesor en CBC 30 años o más y tuve, bueno, la experiencia ciclo básico de todas las disciplinas juntas. No voy a contar esa historia porque llevarían 2 horas más, pero me cuesta todo el tiempo decir arquitectura solo, ¿no? Porque reducir la arquitectura, la ciudad a la arquitectura es una cosa que ya a esta altura es absolutamente improcedente, ¿no? Yo no sé qué diferencia hay entre un edificio y un árbol, la verdad. Eh, no sé qué le hace más a una calle, si un edificio o un conjunto de árboles. Pero bueno, no sigamos abriendo temas. Eh, el, Decíamos que entonces que pensar un proyecto es agregarle la idea de que lo que estamos haciendo es construyendo un relato que construye un mundo de sentido. Eso es lo de la naturaleza humana. Si nosotros no podemos ser conscientes de eso, lo que estamos haciendo es conocimiento técnico, conocimiento de aplicación instrumental de los saberes. Es decir, un conocimiento que no está atravesado por una reproblematización del mundo, una relación con el mundo, sino que es una aplicación de saberes con los cuales nos quedamos tranquilos de que podemos organizar un espacio, construirlo, o sea, hacer una iglesia sin la experiencia corporal y vital del espacio que nos presenta a Dios, sin la experiencia vital de la ciudad que nos constituye como seres urbanos.
seres urbanos, que no es lo mismo en Barracas que en Palermo, que no es lo mismo en Buenos Aires que Río de Janeiro, que no es lo mismo en otra parte del mundo, ni en otra época, ni en otro momento. Somos, por lo tanto, seres humanos sometidos a un régimen de sentido. Ahora, si es la vida la que va haciendo la ciudad, si es la vida la que está sometida a un régimen de sentido, si es nuestra misión de pensar, ¿en qué consistiría pensar? Pensar consistiría en el trabajo, una palabra, en el trabajo, no en el automatismo, sino en el trabajo, de percibir ese conjunto de fuerzas que llamamos inmanencia, que va construyendo el sentido de las cosas todo el tiempo y que lo va haciendo. Ese es nuestro trabajo de pensar. Y pensar, como les decía también en el ejemplo de la iglesia, no consiste solamente en pensar con la cabeza, es decir, con una lógica, con las razones. Pensar implica conectarse afectivamente con el mundo, con las sensaciones, con las percepciones, con los afectos. Los afectos en el sentido de que las cosas me afectan y yo afecto a las cosas. Por lo tanto, tener abierto el cuerpo, ¿no?, para conectarse con ese mundo que me permite, a partir del cual, construir un punto de vista y a partir de ese punto de vista construir un relato, una ficción que me propone construir un mundo que devenga materialidad proyectada, urbana, arquitectónica, de ropa, de vestimenta, de objetos, de imágenes, de todo lo que constituye el mundo urbano. Eh, por lo tanto, me gustaría también esto que no se reduzca a pensar lo que se ha puesto de moda en los últimos años, que se llama las formas de vida. Yo he visto hasta posgrados, hablan de formas de vida, pero repiten la misma lógica, ¿no? Bueno, la familia tal, con más la familia nuclear, la que se junta dos familias, con los hijos, con el que trabaja en la casa, y hace una clasificación de las formas de vida, porque la idea, la palabra forma ya en sí incluye una trascendentalización, ¿no? Ya lo trascendente es la forma. En cambio, el modo de vida, el modo, implica salirse de la palabra forma, salirse de toda formalización. El modo es inabarcable, el modo es intuible, el modo es perceptible, el modo es inmanente, el modo es inmanente. Un poco sí, poder pensar qué serían los modos de vida, ¿no? Los modos de cómo se despliega la vida en el mundo material. Eh, yo hice acá una listita de cosas, pero son mínimas frente a lo infinito del problema. Los modos de usar la ciudad, las tradiciones que una cultura tiene, ¿no? Eso forma parte de los modos de la vida. Las maneras o los modos de sociabilidad, de las relaciones entre las personas. Eh, los modos de conectividad, cómo nos conectamos. Hoy es un tema, miren, ¿no? La primera sensación de decir que estoy hablando de una máquina. Los modos de la conectividad, cómo constituyen modos de vida. Los modos de las afectividades. Yo les cuento, yo tengo más de 70 años, tengo un montón de nietos, no tolero no poder verlos, no tolero el tipo de afectividad que tengo con el mundo en este momento, es lo que más me angustia, el tipo de afectividad que tengo con el mundo. Digo mis nietos porque también es como lo más importante, pero con la puerta de entrada del estudio, con el bar donde iba a tomar el lo que nos pasa a todos, ¿no? No es que me esté pasando a mí, ¿no? Eh, bueno, los modos de percepción de las cosas, que no son universales y eternos. Los modos de percepción del mundo, de la ciudad, del espacio, de las personas, de los colores, de los árboles, de los animales. Eh, bueno, las formas de conocer, las formas de conocer, las formas de hablar, los juegos de lenguaje, eh, los modos que circula el erotismo, el sexo, eh,
no sé, las formas de consumir. Como ustedes ven, es absolutamente infinito esto, ¿no? Eh, y todo esto deviene en lo que llamamos el lenguaje, ¿no? En cómo podemos nombrar a las cosas, cómo podemos decir las cosas. Cuando decimos inventar, pensar algo, es pensar cómo volver a nombrar algo que se puede nombrar de otra manera. Cuando digo construir un relato, es construir un relato de algo que tiene que ser nombrado de otra manera, porque las maneras que teníamos de nombrar claudicaron, se nos volvieron inútiles, no nos alcanza para eso. Todo esto que creo que pueden estar intuyendo, constituyen lo que podemos llamar un régimen de sentido. Ese régimen de sentido es el que va construyendo sentido de las cosas, es lo que diferencia la casa del hombre de la casa del hornero. Ese régimen de sentido es aquel con el cual nos tenemos que conectar, con el cual nos tenemos que componer. Y usé la palabra componer, porque después quisiera 10 minutos hablar de más estrictamente del conocimiento. Componerse con ese magma, ser parte de eso, no verlo desde afuera, no ser objetivo, no decir, este es el problema y yo tomo la diferencia, me separo del objeto, sujeto y objeto separado, y opero como sujeto sobre ese objeto, sobre ese real, sobre esa realidad, como si ese real fuera real, y no meramente una realidad. Entonces, si en vez de separarme, me junto, rompo la distancia entre sujeto y objeto, y soy sujeto y objeto a la vez, podré percibir, componerme con eso y poder pensarlo, imaginarlo, proyectarlo, proponer, todas las palabras que usamos cuando pensamos un proyecto, ¿no? Miren, para ir de lo abstracto a lo concreto, hay una palabra que se usó mucho, se usa mucho desde hace ya varios años, y que incluso fue centro de discusiones ideológicas, políticas, filosóficas, de todo tipo, que es la palabra seguridad. ¿No? Todos la vemos, sabemos lo que quiere decir, más o menos sabemos, cada uno sabe de otra manera. Eh, y eso, ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver con la arquitectura? Sí, claro, todo tiene que ver, pero ¿qué tiene que ver con la materialidad concreta de la arquitectura de la ciudad? Miren, yo vivo en la calle Guatemala y Humboldt, o sea, pleno Palermo Hollywood. Un barrio que obviamente todos ustedes saben cómo fue transformándose, cómo fue cambiando, y que más o menos ha mantenido algunos de los hábitos y tradiciones urbanas de Buenos Aires, por ejemplo, no sé, lo que para todos nosotros es una calle, la vereda, la línea municipal, los árboles, la sombra, el sol, el viento, las puertas de entrada, el kiosco, la vidriera de un negocio, las mesas en la vereda de un restaurante, los balcones, cuando llueve, uno ya conoce dónde guarecerse, cómo viene el viento, cómo nos encontramos con alguien, cómo nos saludamos, todo lo que a partir de ahí uno puede imaginar, ¿no? Ahora, resulta que la palabra seguridad construyó una ciudad que está a la vuelta de mi casa, que son unas torres enormes, de 50 pisos cada una, que no quiero entrar en la discusión acerca de, que es otra discusión que también habría que hablar sobre la densidad y sobre, pero no es, a eso a lo que me quiero dirigir ahora, sino que ha construido una idea de que lo seguro es guardarse para adentro, aislarse del espacio urbano, poner una línea municipal con un paredón o una reja y construir un adentro, entre paréntesis, seguro. Dejando el espacio urbano como el espacio hostil, el espacio donde, imagínense, creo que la mayoría conoce de lo que estoy hablando, imagínense la ciudad hecha de esa manera, ¿no? ¿Cómo sería caminar por la calle? ¿Cómo sería guarecerse de la lluvia? ¿Cómo sería encontrarse con alguien? ¿Cómo sería ir a comprar un paquete de chicles? Una porción de pizza? ¿Cómo sería esa ciudad? Eh, la palabra seguridad construye materialmente la ciudad. La construye materialmente, no es abstracta. Es
una manera concreta, material de construir, son nuestros materiales. Porque yo les digo, para mí podríamos interpretar la palabra seguridad a la inversa, todo lo contrario, ocupar la calle. Yo podría decir, la palabra seguridad implica la necesidad de ocupar la calle, de que todos estemos en la calle, de que estemos sentados en la calle, de que hagamos reuniones en la calle. Y sería una vida urbana totalmente distinta, construida con otro material, a partir de una percepción o una composición con la idea de una palabra que llamamos habitualmente y sin ninguna interposición de sentido o discusión, la seguridad urbana. No sé si se hace muy largo, pero 10 minutos más hablando de qué significa conocer. Y vuelvo a esta idea de tan arraigada entre nosotros que consiste en pensar un proyecto como problema y solución, o consiste agregarle a esa dinámica la idea de construir un relato, ¿no? Porque si construimos, si le agregamos ese condimento, la manera de enseñar cambia abruptamente. Ya no seríamos los expertos que podemos ayudar a hacer algo que el otro no sabe, sino tendríamos la obligación de pensar en las mismas condiciones de igualdad con aquel que está tratando de pensar un problema. Y, claro, no son cosas opuestas, ¿eh? No es que digo que no hay que ser lo otro, digo que hay que lo otro, o sea, ayudar a hacer un proyecto, corregir un proyecto, tiene que estar atravesado por este lugar de enunciación. ¿Desde dónde estoy hablando? Mi obligación, yo lo entendí mucho en mi experiencia docente, es pensar que la mayor responsabilidad que tengo es inventar un problema con el estudiante. Ayudarlo, pero no ayudarlo en el sentido paternalista, o sea, construir un problema entre los dos, por supuesto, a partir de lo que el estudiante piensa, ¿no? Y tener claro de que eso es, que esa obligación de pensar es la única manera de poder construir una cabeza, un cuerpo que pueda proyectar y proponer una respuesta, una forma de vida, ¿no? Un modo de estar en el mundo. Miren, hay un libro magnífico que les recomiendo, de un filósofo francés que se llama Jacques Rancière, que se llama El maestro ignorante. Nosotros lo trabajamos hace 20 años, ahora los últimos años se puso de moda. Es muy interesante lo que dice Rancière, muy interesante y muy difícil de aceptar, ¿eh? Admito y advierto que es muy difícil de aceptar, pero tendríamos que pensarlo bien. Rancière dice que no hay diferencias de inteligencia entre la gente, que todas las inteligencias son iguales, todas las inteligencias son iguales, que la idea de que hay alguien que sabe y otro que no sabe es heredera de un montón, de una historia de construcción de conocimiento que produce una forma de esclavitud. Es decir, la idea de que hay un maestro que sabe y un estudiante que no sabe, aún con las mejores intenciones, no estamos hablando mal de eso, con las mejores intenciones, la idea de que hay alguien que sabe y alguien que no sabe, lo único que consigue es dejar de lado la posibilidad de pensar del otro y repetir la mecánica del poder, donde hay alguien que sabe y le explica a alguien que no sabe. ¿Qué puede saber el que no sabe? Que no sea lo que sabe el maestro. ¿Qué podría saber en ese mecanismo? El que está aprendiendo que no sea lo que ya sabe el maestro y que le está transmitiendo. Miren, es muy común, y todos los docentes hemos atravesado esa experiencia, en darse cuenta que una de las inteligencias más grandes de los estudiantes es aprender a hacer lo que el docente quiere que se haga.
no lo que él quiere que se haga. Por lo tanto, Rancière dice que si uno desarma ese mecanismo y piensa al otro en igualdad de condiciones, ¿no? Somos dos iguales, eh, entonces no hay explicación. No existe la explicación, no tengo nada que explicarte. Yo lo único que tengo que hacer es inventar un problema para que lo pensemos los dos, pero no un problema que yo ya sé como profesor, ¿eh? Porque eso es una trampa. El problema que tengo que inventar, si te tengo que proponer, es un problema que yo no sé. Y frente a ese no sé, puede haber diferencia de experiencia, obviamente, de edad, de conocimiento, obviamente. Pero frente al no sé, ¿no? En la ignorancia del maestro, aparece el pensamiento de los dos. Aparece el pensamiento en su estado natural, en su trabajo lógico. A partir de ahí se puede construir un conocimiento y no repetir. Porque si uno vuelve, bueno, después esto, han leído a Foucault y el pensamiento y la disciplina, ¿no? Hay otro libro interesantísimo que se llama La lección de los maestros de George Steiner, que para mí es, para cualquier docente de la facultad tiene que leerlo sí o sí, que habla de los modos de transmisión. Pero sin irme por las ramas, eh, construir una igualdad entre el pensamiento del profesor y el pensamiento del estudiante es un desafío que tiene como objetivo poder construir un saber. La igualdad, dice Rancière, y es hermosa la manera de decirlo, la igualdad no es un objetivo a conseguir en el futuro. La igualdad es un punto de partida. La igualdad es un punto de partida. Por lo tanto, para mí, una de las condiciones, ¿no? Es una paradoja, una de las condiciones eh, para la construcción del conocimiento es tratar de evitar la idea de la transmisión. Y tratar de evitarla, no porque no exista, porque obviamente las generaciones transmiten lo que saben, pero tratar de evitarla como centro de la construcción del conocimiento. Y animarse a no saber, animarse a no saber tanto por lo menos, a no ponerse en el lugar del que sabe y que dice cómo son las cosas, ¿no? Animarse a eso eh, y animarse a otra cosa que también sonaría muy fuerte, ¿no? A entender que el conocimiento es inútil, de que la utilidad del conocimiento encuentra su propio límite, y el límite de lo útil es el conocimiento instrumental, ¿no? El saber técnico. El saber técnico que tiene como fantasía la sociedad sin política. Ustedes habrán leído los diarios en las crisis sociales del mundo, qué sé yo, aparece un gabinete no político, de técnicos, ¿no? Que son los que saben. Eh, yo pondría en cuestión eso. El conocimiento puede ser inútil. ¿Y qué quiere decir inútil? Inútil no quiere decir que no sirve. Inútil quiere decir que no está referido a un objetivo previo, que no tiene la libertad de ser como sea, que está liberado de la prisión del saber previo. Eh, por eso, para mí, conocer implica componerse con el mundo. Conocer es componerse con esa inmanencia de las cosas que se van haciendo, que se están haciendo. El mundo no es, se está haciendo todo el tiempo. Y uno se puede componer con eso. Para terminar y entrar en diálogo, les quiero contar otro ejemplo de otro filósofo francés, Gilles Deleuze. En realidad es un libro de Deleuze, pero está hablando de Spinoza. Todos saben quién es Spinoza, ¿no? Un filósofo holandés del siglo XVI. Spinoza dice que hay tres géneros del conocimiento. Lo pone en otros términos, por supuesto, pero vamos a ver cómo lo podemos relacionar. El primer género de conocimiento, dice Spinoza, es cuando mi relación con el mundo es una relación extrínseca, ¿no? Yo voy al mar, no sé nadar, me meto en el agua, viene la ola, me golpea, siento un shock,
mi relación con el agua es extrínseca, no está relacionada. Me meto en el agua y me puedo ahogar. Es más, si tengo una lastimadura en la pierna, me arde. O sea, mi relación con el agua es la primera experiencia, ¿no? El segundo género es la composición. Y acá viene el tema de la enseñanza, ¿no? Entonces yo quiero aprender a nadar. Entonces llamo a un profesor, un maestro que sabe muy bien aplicar la técnica de transmisión. Ese maestro me lleva al agua, me explica cómo poner el cuerpo, cómo hacer las brazadas, cómo respirar, y yo voy aprendiendo a nadar, voy aprendiendo a nadar. Ahora, dice Spinoza, ¿cuándo aprendí a nadar? Cuando me compuse con el agua, cuando vino la ola y yo usé la fuerza de la ola, cuando pude entrar y salir del agua para respirar cuando pude sentir que mi cuerpo avanzaba o retrocedía, cuando me compuse con el agua, ahí aprendí a nadar. Yo aprendí, para terminar, arquitectura cuando entré a la iglesia y me di cuenta que podía saber construir, que podía saber de historia, que podía saber de estética, que podía resolver cualquier función, pero aprendí arquitectura cuando entendí que el dispositivo arquitectónico era construir un habitante. Y ahí me compuse con la arquitectura, ahí sentí que pude ser arquitecto. Bueno, no sé, si quieren charlamos un ratito. No sé cuánto tiempo llevó esto. Sí, Bueno, bastante. gracias, Pablo. Lindísimo. No se escuchan los aplausos, ¿viste? No se puede. Pero la verdad que lindísima charla. Me invito a todo aquel que quiera hacer preguntas y empezar a construir el diálogo, estaría buenísimo. Y la verdad que me gusta muchísimo esa imagen, ¿no? La de la iglesia, porque, bueno, lo comparto absolutamente, ¿no? El no pensar la arquitectura como una cosa abstracta, como la forma, sin esa relación increíble que existe con el habitante, ¿no? Y es algo que comparto absolutamente. Y yo siempre digo, cuando ves las publicaciones de arquitectura, ¿no? Que hay muchos edificios que son muy buenos para la publicación, ¿no? Que te dan bien en la foto, ¿no? Pero Sí. muchas veces la arquitectura que a mí más me gusta no da tan bien en la foto, pero cuando estás parado, tengo muchas imágenes de cosas por el estilo, cuando estás parado en ese lugar, como vos estuviste en la iglesia, como a mí me pasó, no sé, en alguna casa de Alvaralto, ¿no? Que a lo mejor la foto decís, ¿y esto? ¿No? Y estás ahí y se te estruja el corazón, ¿no? Entonces, me parece que es importante el entender que la arquitectura es eso, ¿no? Es esa relación vivencial, ¿no? Y creo que es muy, muy bueno para todos que podamos escuchar y compartir esto. Me parece, y también, por supuesto, la visión de Rancière, que para aquel que no la conozca, es así, ¿no? Por eso nos gusta a nosotros también tomar algo de lo que decís vos, de que estamos construyendo un espacio, ¿no? Y donde lo tenemos que hacer entre todos. Y me parece también que en este momento, precisamente, es lo que nos pasa, donde no hay duda de que lo estamos haciendo entre todos, ¿no? Porque, porque estamos enriqueciendo el problema desde los distintos lugares, ¿no? Entonces, el problema está ahí y tenemos múltiples visiones y lo que no tenemos es ninguna solución prefigurada, ¿no? Y es un poco el objeto de estas charlas, el empezar a construir ese material y esa agenda de discusión, ¿no? Así que eso era lo que quería Bueno, compartir. me alegro mucho, me alegro mucho. No sé si alguien más, alguna... Hola, Pablo.
Fabio, dale. Bueno, gracias, Juan. Bueno, primero, gracias, Pablo. Súper interesante, digamos, todas las reflexiones que planteás, y que comparto muchísimas. Y me quiero quedar y agarrar una que es esto, que es pensar con el cuerpo. Que me parece súper interesante. Yo digo, algo paralelo en mi vida es el teatro, ¿no? Y como pensador del teatro y como ejecutor del teatro, es justamente lo que uno tiene que hacer, ¿no? Es uno, cuando uno es el propio elemento, que es el cuerpo, y que acá lo quiero asociar a qué significa eso, que es, en la actuación lo voy a llamar, que se llama es el acá y ahora. ¿Qué es el acá y ahora? Es tener conciencia de los sentidos. O sea, el acá y ahora, en este momento, es qué yo estoy viendo, qué estoy escuchando, qué estoy tocando, qué olfateo y qué degusto. Esa propuesta, que para mí es esto que vos estás, qué es lo que te pasó en esa iglesia, en Florencia, ¿no? Que es ser parte, está buenísimo eso, es ser parte y es ser objeto y sujeto a la vez, como bien lo caracterizabas. Entonces, digo, en esto que hoy nos empujó la pandemia, sí, ¿no? Que venía, esto que digo, el cambio de paradigma, la virtualidad, pero hoy que nos empujó y estamos justamente ahora conectados de este modo, y en esa asociación de la acá y ahora, digo, en la conciencia de los sentidos, la virtualidad nos hace perder 3 sentidos para con el otro, ¿no? No puedo tocarte, no puedo olfatearte y no puedo sentir ningún tipo de gusto que vos me propongas desde ese lugar. Entonces la pregunta surge desde ahí, ¿qué reflexiones o qué te lleva o qué estuviste? Bueno, nada, ese es mi planteo. Mirá, una de las cosas que decía Guille cuando empezó y cuando me contactó, que era hablar de lo que podía pasar después. Yo lo pensé mucho, porque aparte vengo leyendo en internet a todos los tipos que piensan, a todos los formalmente gente importante, que yo sí sé, Espósito, el coreano Byung-Chun, no sé cuánto, incluso los argentinos, Horacio González, Eduardo Brunner, Diego Stüller, mi hijo, no sé, hay un montón de gente que piensa y que habla de lo que puede pasar. Y yo siempre lo leo, todos tienen una lógica, pero todos tienen la idea para mí de que lo que creen que va a pasar es lo que quieren que pase. Y que lo que va a pasar es imposible de saber por todo lo que dije antes, porque lo que va a pasar va a depender de cómo los modos de vida se van construyendo nuevamente a partir de esta situación. Porque, como decís vos, esta virtualidad nos impide tener percepciones de cosas que son esenciales, de verte, de tocarte, de olerte, de gustarte, de percibirte. Es imposible. Yo no me puedo imaginar lo que pasa abajo. Es más, fui a la farmacia a vacunarme, salí 2 veces, estoy recontra encerrado porque tengo miedo, qué sé yo. Un poco lo que nos pasa a todos, a cierta edad es peor. Eh, pero, ¿qué me puedo imaginar de cómo va a cambiar? Hay cosas que me puedo imaginar, no sé si van a ser. Para mí, y también es acá, repito, una mezcla entre lo que pienso que puede pasar y lo que deseo que pase, es que después de todo esto hay cierta arquitectura que no existe más, que no va a existir más. O sea, Frank Gehry no va a existir más, espero. No sé, toda la arquitectura de espectáculo, porque arquitectura de espectáculo, ¿qué quiere decir para mí? Es justamente la arquitectura que separa, ¿no? En la iglesia vos sos ahí. Yo fui a ver el museo de Louis Vuitton de Frank Gehry y yo no puedo ser ahí. Yo miro y soy un exterior, estoy viendo un espectáculo que me están dando, pero no soy ahí. Esa arquitectura creo que va a desaparecer, creo que
que el paradigma de las multinacionales y de la concentración económica y de la riqueza, eso mínimamente va a estar en cuestión. ¿Qué arquitectura vendrá? ¿Qué ciudad vendrá? ¿Qué sé yo? No sé, la verdad no tengo ni idea. ¿Por qué no tengo idea? Porque la idea no es solamente pensarlo, sino experimentarlo, estar en contacto con eso. Así que coincido con las cosas que vos decís, plenamente. Gracias. Bueno. Juan, querías. Pablo, sí, ¿qué tal? Bueno, gracias por la charla. Siempre es muy desequilibrante, es como un tackle ahí que tirás que me encanta y que tuve la suerte de escuchar muchas veces. Pensaba mucho en relación a lo que decía Fabio, ¿sí? Me gustó que hayas empezado con A través del cuerpo. Desde hace varios años vengo sospechando por qué la carrera de grado tiene tanta poca carga de materias que tengan que ver con lo humanístico, ¿no? Cursamos filosofía en el ciclo básico y yo de casualidad hice una electiva que era psicología, ¿no? Y de repente hay como una invitación tuya a entender más desde un poco corrido de la cabeza. Estamos acostumbrados a ser seres racionales y entender más con el cuerpo, pero no, como que no lo sabemos o no lo sabemos experimentar, y la carga horaria de las materias técnicas siempre pesa más que esta experiencia sensorial, un poco que enunciaba Fabio, y esta cosa de estar vivo, de ser como casi usuario permanente, ¿no? Siempre alimentando alguna curiosidad del habitante, del tipo que me preguntaba o me volví a preguntar con tu charla, cómo entrenar de alguna manera esa capacidad de habitar para problematizar el hábitat y para encontrar, darle nuevas palabras o inventar esas nuevas palabras. Y siempre me quedé con un término que te escuché en otras charlas que tenía que ver con la incompletitud de esto que todavía, que es la posibilidad de sanar que tiene el proyecto, ¿no? Si de alguna manera, ¿cuál es esta? Yo digo, de repente se armaron N cantidad de carreras de grado, los médicos, los abogados, los arquitectos. ¿Para qué necesitamos un médico? Ahora nos queda como muy claro, ¿no? Y de alguna manera me pregunto, los que nos interesa la arquitectura, ¿qué es lo que sana? ¿Qué es lo que sana no a nivel de vida o muerte, sino qué es lo que nos permite como disciplina? Si pudieses contar un poco esto de la incompletitud, o qué es lo que el proyecto viene a dar como posibilidad o como respuesta, un poco eso me quedaba en la cabeza. Bueno, dos cosas. La primera, acerca de la inexistencia de otro tipo de materias en la carrera. Yo tengo otra visión. A mí me parece que no es un problema de las materias. Me parece que es más un problema de cómo se dan las materias. Mira, una de las discusiones que he tenido durante muchos años, especialmente después de los libros que publiqué, y incluso la relación con gente amiga de mi edad, de mi generación, de grandes arquitectos, qué sé yo, Sandro, Borghini, no sé, muchísimos amigos, era si lo que yo estaba haciendo, estaba pensando, lo que estaba enseñando, no me había ido del campo. Y en algún punto sí. O sea, para el que piensa que la arquitectura es y que eso hay que enseñar, esto es fuera de campo. Para mí no. Para mí es ampliar el campo para volver de otra manera. Entonces, si el tema no es poner otras materias, sino en la misma materia de proyecto, verlo de otra manera para poder volver a la disciplina con una persona más rica, con más matices, con más posibilidad de pensar, entonces ahí después cada uno leerá, qué sé yo, no sé, no tiene por qué leer filosofía, a mí me gustan ciertas cosas, esto se puede, también el que lee novelas, el que lee novelas está también estudiando arquitectura. El que ve cine, buen cine, no es que hay que dar filosofía a esto, me parece que hay que abrir la cabeza y el cuerpo para que entender que el mundo es enorme y que uno es parte de ese mundo y que después vuelve a hacer lo que hace como es cada uno, como cada uno
puede conectarse. Lo otro que decías era la incompletud. Mirá, si el mundo estuviera, para hacerlo sencillo, ¿no? Si el mundo estuviera completado, no habría dinámica, no habría devenir, no habría historia. El mundo siempre está incompleto porque el acto de llenarlo lo vuelve a incompletar. Cuando uno hace un proyecto y piensa que le ofrece al mundo un nuevo sentido de las cosas, también sabe de que ese sentido no es fijo, de que ese sentido volverá a ser puesto en cuestión porque el mundo va a ir cambiando. Sanar al mundo significa componerse con él, ser una fuerza que tienda hacia el mundo que uno quiere que tienda. A mí me gustaría que el mundo fuera distinto, pero evidentemente hay fuerzas de distinta índole, de distinta intensidad, que hacen de que el mundo sea lo que va haciendo. Cuanto más comprometidos estemos con el mundo, esa es la visión, digamos, política. Cuanto más comprometidos estemos con el mundo y más podamos ser parte de eso, tendremos más posibilidades de que el mundo sea de otra manera. Y va a seguir siendo. El sentido es como una enorme olla a presión, ¿no? Donde hay de todo. Hay saberes, odios, deseos, y el conocimiento es una tapa que trata de tapar la olla, pero que es más chica que la olla, y que siempre sale, nunca termina de poder tapar, y siempre está produciendo inconsistencia, ¿no? Incompletud. Siempre es, saber eso implica que no resolvemos un problema, ¿no? El proyecto no resuelve un problema, que el proyecto ofrece un mundo de sentido que siempre es una hipótesis y que siempre será puesto a cuestión porque es la naturaleza de las cosas. Buen día, Pablo. La verdad que es hermosa la charla. Estoy buscando una opinión y un consejo, poniéndome en este caso del lado de los que articulan una conversación con los estudiantes. Y la verdad que, por un lado, nosotros estamos como muy en foco con esto de entre lo abstracto y lo concreto, lo complejo que se vuelve conversar entre nosotros buscando esencias y lo radical de algunas conversaciones, de algunos temas. Me parece que vos lo estabas como muy bien planteando y poniendo al inicio de tu exposición. Y algo que nos surge cuando empezamos a conversar entre nosotros, ligándolo a un curso, ¿no? A algo concreto, que es en este caso un curso de una materia como arquitectura. Y acá viene la búsqueda de tu opinión y tu consejo. Es cómo ligar, cómo ves vos ese proyecto que a veces busca concretarse en un cuatrimestre o en un año, y la carga abstracta y rica que tiene eso, que hace que el proyecto se vuelva una excusa, pero que no lo es tanto porque el estudiante apunta, y nosotros también a veces nos dejamos llevar por apuntar a ese concretar el proyecto. ¿Qué medios encontrás o qué conversaciones ponés vos en foco para balancear ese problema tan grande que tenemos, ¿no? Es algo que empieza y no termina nunca. Bueno, la primera cosa que te podría decir es que intenté decirlo al principio, es que no es una cosa o la otra. De que no es, hago esto para que el proyecto se arme y tenga un buen proyecto, entre comillas, un buen proyecto, y por otro lado la forma de pensar, sino que es en sí. Es en sí, no necesitas hacerlo a propósito. Necesitas estar constituido ahí. Mira, otro ejemplo interesante de un libro de Brunner. Brunner dice, está diferenciando la palabra enunciado de la palabra enunciación. Él dice,
Da un ejemplo, ¿no? De un tipo que escribe un libro de historia. Entonces, el tipo que escribe el libro, hay dos tipos. Uno que escribe sobre datos, sobre la historia como dato duro, y que va construyendo un paper, un libro, con información precisa de que se constituye en un libro de historia. No importa si lo que hizo, los datos son precisos, si está bien, si está mal, si la investigación es exhaustiva, no importa en este momento. Es el lugar desde donde habla. Habla desde construir una historia a partir de un relato de datos y de relaciones que vienen en lo que podríamos llamar, o vos te decías, pero si tenés organizada tu biblioteca, lo pones en el libro de historia, libros de historia. Hay otro historiador que escribe una novela histórica, donde no está basada solamente en los datos de cuándo nació, cuándo murió, cuándo fue la batalla, sino un relato de ese personaje o de esa historia que está contando. ¿Vos ese libro lo ponés en el estante de historia o lo ponés en el estante de novelas? Bueno, la diferencia entre esas dos cosas no es el objeto de estudio. La diferencia entre esas dos cosas es el lugar de donde cada uno habla. El lugar de enunciación se llama, no el enunciado. No lo que dice, sino desde dónde lo dice. Yo creo que la enseñanza se juega mucho más en el lugar desde donde hablas que lo que estás diciendo. Más que lo que decís, desde dónde lo estás diciendo. Se juega más ahí. Por eso no hace falta oponer una cosa a la otra. Falta construirte a vos de tal manera de que en lo que decís estás enunciando, estás construyendo un lugar de enunciación que permite que se desarrollen las cosas de una manera que verá. Eso no implica de que vos puedas, a partir de esa construcción propia que haces de vos, construir un objeto bueno, un buen proyecto que se pueda mostrar. Simplemente que todo lo que digas, lo que hagas, lo que trabajes en conjunto, va a permitir que eso que vos construiste pueda construir el alumno, lo pueda construir. Porque aparte, hay otro tema también importantísimo que es muy importante saber. La idea de que vos estás transmitiendo algo, que hasta te diría, le haces el proyecto, le tiro una idea, ¿no? Esa idea de saber tiene una gran ventaja. Mira. La gran ventaja es que cuando termina vos le podés poner 4, 8, 7, 9. Y que respondés a las normas de la institución y que si no, un 2 es un castigo, un 9 es un premio. ¿No? Todo el dispositivo de conocimiento que aplicamos todo el tiempo. Ahora, ¿a vos no te pasó? A mí me pasó, por ejemplo, que yo me saqué alguna vez un 9 en una materia y me di cuenta por qué me saqué el 9 2 años después. ¿Cuándo? Cuando se produjo una composición, cuando me di cuenta en la iglesia. Porque el conocimiento no es lineal, aunque vos le puedas poner un 9. Está bien, podés hacer una buena exposición y hay que hacerlo, está todo bien. Pero el pibe, ¿cuánto aprendió? ¿Cuánto aprendió? Eso no se sabe, eso lo sabe él mismo. Vos lo único que podés hacer es construir un ámbito para que eso pueda pasar. Ese es el gran trabajo, construir un ámbito para que eso pueda suceder. Después sucede, no sucede, sucede más, sucede menos. Vas a interesar a alguien y a otro no lo vas a interesar, pero eso te pasa igual, de todas maneras. El tipo saca un 4, qué sé yo, aprobó, listo, no le interesó, o no pudo, o no quiso, o le pasaron cosas, que son pibes, qué sé yo. Se enfermó el abuelo, no sé, qué sé yo, pero la condición ética es que vos intentes construir un ámbito donde algo pueda pasar. Algo pueda pasar. Y no es una cosa o la otra, es desde dónde hablas. ¿Quién sos vos y cómo decís las cosas? Y más que lo que decís, desde dónde lo decís. Mira, una vez estuve en una charla con
a Yuyo Noé, lo conocen, ¿no? Luis Felipe Noé. Y dijo algo que también me quedó, ¿no? Y que lo ligo con todo esto. Él dice, mira, yo cuando termino un cuadro, lo someto a una condición de valor, ¿no? Me dicen mis amigos, qué sé yo, me opinan del cuadro, me dicen bien, mal, gusta, no gusta, feo, me dicen cosas. Después lo someto a la crítica especializada, o sea, el cuadro va y están los críticos de arte que van, pam, 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 bien. También es una idea de valor que me interesa sobre lo que el cuadro que yo hice. Después se someto a otro esquema de valores, que es cuánto cuesta. Ese cuadro cuesta 1.000, 100.000, 200.000, 1.000.000, también me interesa. Ahora, ¿sabes lo que más me interesa? Dice, ¿no? ¿Qué era yo antes de pintar y quién soy yo después de terminar el cuadro? Y eso es lo que le pasa al estudiante. ¿Quién es antes de empezar el curso y quién es después de empezar el curso? Muy difícil de ponerle nota a eso, ¿eh? Hay que Excelente. bancárselo, hay que bancárselo. Pero también tener la convicción de que si fracasás en eso, aunque vos tengas buenos proyectos, aunque saques, no sé, tengas una buena estadística para la academia o por lo que sea, si fracasás en eso, si no constituís al otro, es un fracaso. Es un fracaso. Gracias, Pablo. ¿Alguna más? ¿Algún estudiante que se anime? Por chat no hay nada, ¿no? No, mire. Parece que no. No. ¿Algún estudiante que tenga ganas de preguntar o comentar? Anímense, es un espacio que construimos un poco para algún valiente. Yo sé que hay que exponerse un poco, pero bueno. Ha llegado algunos chats, ¿eh? Yo tengo acá 9. Muy interesante, buenísima. No sé quiénes son. Muy buena. Pablo, yo quería preguntarte, tengo este libro, que es uno que escribiste, Comportarse con el Mundo. No sé si escribiste, sé que escribiste otros, si tenés algún último libro o algo, ¿qué libros? No, ese es el último, el anterior es un libro que se llama Ficciones de lo Habitar. Ajá. ¿Ficciones cómo? De lo Habitar. Ficciones de lo habitual. Y uno anterior que escribí con Ignacio Leukovich, que vos lo conociste, ¿no? Ignacio, que yo lo traje. Sí, lo tengo, y el otro lo tengo por ahí también, el libro. Se llama Arquitectura Plus de Sentido. Arquitectura Plus. Y después hay un montón de artículos, cosas. Estoy escribiendo cosas, pero de ahí a un libro falta muchísimo. Bueno, Pablo, la verdad que lindísimo viaje. Muchas gracias por compartirlo. Y creo que todos lo hemos disfrutado mucho y que aunque no se animen a hacer las preguntas, se nota que nadie ha abandonado la reunión, así que... Hola, ¿me escuchan? No es Hay poco. alguien. Sí. Hola Pablo, Hola. soy Martín, soy de Misiones, soy estudiante de primer año y me gustaría saber tu experiencia al escribir libros. ¿Cómo fue? ¿Cómo es el proceso? Mira, para mí la idea de escribir libros es algo medio especial porque, salvo el primero, con Ignacio Leukovich, nunca me propuse escribir libros. No es que yo no soy un escritor. Yo trabajé en la facultad desde siempre, desde que me recibí, salvo en la época de la dictadura, obviamente. Y la facultad me puso en un lugar increíble que no busqué, que fue el ciclo básico, que al principio era un
un lugar bastante menospreciado, pero que para mí fue esencial para poder pensar, porque no había un programa, ¿no? Materias para todos los estudiantes de todas las carreras, era algo que había que inventar y había que pensar. Para mí la facultad fue una fuente de pensamiento, lo tomé siempre así, que sin la facultad no hubiera podido avanzar en las cosas que pensé y que escribí. Por otro lado, siempre me interesó la política en el sentido más amplio de la política, no solamente la política militante, como militante, sino la política como forma de qué hacer en el mundo, ¿no? Como debe ser el mundo. Como filosofía. Y claro, y eso te lleva a la literatura, te lleva a la filosofía, te lleva al arte, te lleva al cine, te lleva y entendés que el mundo es mucho más complejo y heterogéneo de lo que una mirada congelada te da a primera vista, ¿no? Y a partir de ahí me fueron pidiendo artículos, yo escribí cosas que me interesaban, y me conecté con Ignacio Leucovich, que era un filósofo, un chico más joven que yo, que lamentablemente murió en un accidente hace ya muchos años, y que incluso yo lo introduje en mi cátedra, como parte de la cátedra, hacíamos seminarios con los docentes sobre los temas que nos interesaban. Y un día dijimos, nos reuníamos con Ignacio una vez por semana, grabábamos todo lo que hablábamos, era como ir a tomar un café y charlar, pero charlar de todo, hablar de fútbol, él era hincha de Huracán, yo soy fanático de River, hablábamos, no sé, de las mujeres, no sé, de todo. Y todo eso fue grabado y en algún momento Ignacio me dice, estuve viendo cosas, qué sé yo, acá hay un libro hermoso que yo aprendí de arquitectura, vos aprendiste de historia, de otras cosas, ¿por qué no escribimos un libro? ¿Por qué no tomamos ese material y armamos un libro? Y fue el primer libro que hicimos, eso fue hace 20 años, se llama Arquitectura Plus de Sentido, eso a mí me encanta, tuvo bastante éxito, el éxito que puede tener el libro de arquitectura, ¿no? Ya hay 3 ediciones. En su momento fue, a mi modo de ver, introdujo un montón de pensamientos y palabras y conceptos como la idea del plus del sentido, la idea del sentido de la arquitectura, hace 20 años todavía no se hablaba de eso. Después, a partir de ahí, me invitaban a escribir cosas en revistas, en la revista de la Sociedad de Arquitectos, en revistas de cultura, en algún diario, qué sé yo. Y a partir de ahí encontré un montón de artículos que entendí que podían entrelazarse y formar un cuerpo de relaciones que constituyeron algo que ya podemos llamar un libro, y ahí nació Ficciones, que es un poco, contiene cosas de las que hablé hoy, sobre los modos de habitar, sobre las formas de pensar, las formas de mirar las cosas, y se publicó ese libro, por suerte también fue un libro que tuvo premios, ganó la Bienal de Arquitectura del 2010, del Bicentenario, en la categoría de ensayo. Y después, ya terminando mi carrera docente, dije, quiero dejar algo escrito de tantas cosas que hablamos, que pensamos, y no solamente en lo personal, solamente mi grupo, mi cátedra a la mañana, era una cátedra de 1.500 alumnos, tenemos 60 docentes, trabajamos con seminarios, invitamos gente, es un trabajo increíble que hicimos entre mucha gente, y yo sentía que tenía que de alguna manera dejar un testimonio de todo eso, y ahí apareció Componerse con el Mundo, justamente cuando en los últimos años había leído en un grupo que participo un libro que se llama La Ética, de Spinoza, que para mí es una cosa maravillosa, y que me resumió en una palabra, en esta palabra composición, muchas de las ideas que habíamos trabajado durante tantos años y sin haberle puesto nombre, ¿no? Componerse con el mundo es la forma de enseñar. Esa es mi experiencia con los libros. Yo no soy escritor, y no trabajo de escritor, yo soy arquitecto, trabajé 30 años, hicimos 50 edificios de vivienda, recreamos, bueno, no sé,
hay muchas cosas que hemos hecho también como profesionales, como docentes, como académicos. Los escritores se dedican a escribir libros. Yo soy un tipo que laburó en la profesión, en la universidad, con algunos intereses un poco más amplios y que pudo decir cosas y escribirlas en un libro y aparecieron los libros, pero nunca me puse a escribir un libro. Bueno, buenísimo. Gracias, Pablo. No, a vos. Tenemos una pregunta que hace Juan Cruz. Pablo, desde tu recorrido en toda tu carrera como arquitecto y desde tu pensamiento e idea, ¿cuál es tu idea de habitar? ¿Qué tiene que tener y qué es lo que la tiene que componer? Mirá, tenés para unas horas. No, es empezar de nuevo. Habitar es eso, es constituirse como sujeto del espacio, no una ocupación. Miren, la idea de urbanismo como ciencia de la ocupación es un fracaso. La idea de urbanismo como arte de la ocupación, como percepción del mundo y composición de la materia, con la idea del mundo, es para mí la única posibilidad de construir ciudad, ¿no? De construir mundo. La idea de habitar, yo te propongo que leas, se tendría que empezar toda la charla de nuevo. Básicamente es eso, para entenderlo y desplegarlo más, está en los libros. Te invito a que lo leas. Gracias. Bueno, ¿una más? Hola, buen día. Hola, Pablo. Quería hacerte una pregunta. Bueno, desde mi vivencia de la charla, lo primero que me pasó es que necesitaría ver la charla 1 o 2 veces más para entender todo el contenido, porque fue como un cachetazo de conocimiento, y no llegué a generar ninguna duda, pero sí después cuando hablaste un poco de la docencia, me resultó muy interesante todo lo que dijiste y quería saber realmente hoy, donde estamos situados, cuál es el verdadero rol del docente y por qué no se aplica tanto en el sistema educativo, tanto primario, secundario o universitario. O sea, bueno, nada de eso. El rol del docente es muy también, ¿no? Para 2 horas. También te invito a que leas Componerse con el mundo, que está más desplegado y vas a entenderlo mejor que yo lo que te pueda contestar en 2 minutos. Rescato de todo lo que hablamos hoy la idea de que el docente tiene que ser la persona que construya un lugar para poder pensar el mundo. Que construya ese lugar. A su vez que enseñe, que obviamente tiene que explicar, tiene que saber que un proyecto tiene que funcionar, entre comillas, tiene que saber que se tiene que sostener, todo lo que hablamos. Pero su responsabilidad mayor es que todos esos conocimientos que circulan en la actividad del enseñar estén bajo el paraguas, en el marco de construir un espacio para poder pensar, con toda la complejidad que significa la palabra pensar, ¿no? Pensar no como automatismo, no que pensamos porque somos personas y pensamos, sino pensar como trabajo, como condición, como objetivo, como condición imprescindible para poder construir un conocimiento. Eso es para mí el rol del docente y es tan difícil de hacer que no te cuento. Tan difícil de hacer que no te cuento porque el docente está sometido a todas las presiones que de alguna manera aparecieron acá, ¿no? Las presiones de que hay que saber llegar a un objetivo, de que tiene que tener, que los alumnos tienen que poder terminar un proyecto, estar sometido a las infinitas presiones que el mundo te pone. Lo que no puede impedir eso es que todo eso esté bajo el paraguas de construir ese lugar. Ese es un trabajo que ningún docente puede desresponsabilizarse. Después tendrá mayor o menor éxito, pero ningún docente puede desresponsabilizarse. Gracias. Bueno, divino. Bueno. Bueno, Guille, muchísimas gracias. Muy lindo haber estado acá.
ver la cara de ustedes, escuchar las voces. Para mí fue un espacio maravilloso de cortar un poco todo lo que se está viviendo en este momento y si fue muy útil, la verdad, me pone muy, muy contento. Un gran abrazo para todos y bueno, esperemos Gracias, Pablo. Para nosotros también, placer enorme. Muchas Gracias, gracias. Pablo. Y hasta pronto, ¿no? Hasta muy pronto.